Hola, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Seguimos con nuestro proceso. El tema número 16 es el que vamos a ver hoy, que es ser hostia viva. Iniciamos con oración. Ven Espíritu Santo, hazte presente en este momento en que vamos a meditar estas gracias que Jesús quiso para darnos. Se las dio a Conchita y nos las quiere dar a nosotros también. Todo esto que vamos a ver, que nos inflame el corazón de amor, que nos dé esa capacidad de donarnos, de ofrecernos, como María. Por eso, Madre, acompáñanos en este caminar que vamos a tener este rato. Tómanos de la mano y envuélvenos con tu manto, para que podamos responder sí constante, como tú lo hiciste, como Conchita lo hizo. Jesús, queremos estar abiertos a lo que nos estás invitando, a lo que ya nos invitaste, pero se nos ha olvidado, estamos fríos. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, dador de dones. Tócanos esa mente para abrirla, pero sobre todo inflámanos los corazones, para que enamorados de Jesús, enamorados del Padre y llenos de tu amor que nos transmites, seamos esas hostias vivas en ofrenda junto con Jesús. Amén. Bueno, el tema anterior estuvimos viendo las características de ser cruz viva. En esta ocasión, como les dije, vamos a ver cómo es ser hostia viva. Porque en el ofrecimiento del verbo decimos, nos ofrecemos como hostias vivas y nos sacrificaremos por tu amor. ¿Qué es para ti ser hostia viva? ¿Cuáles son las características que debe de tener una hostia y que debe de tener una hostia viva? Vamos en este tema a ver, a meditar, a desglosar, a que el Señor nos hable a través de Conchita para que nos explique lo que quiere, que seamos hostias vivas, pero no que nos va a enseñar cómo serlo, porque lo decimos, pero yo creo que tal vez lo vivamos, pero no de una manera tan consciente. Como el tema anterior, vamos a ir leyendo textos de la cuenta de conciencia y vamos a ir haciendo altos, porque casi todo el tema es lo que el Señor le dijo a Conchita y nos lo dice a nosotros. Vamos a ver el primer tema. Dice nuestro Señor, le dice a Conchita, quiero que seas mi hostia, que tengas intención renovada muchas veces, de noche y de día, de ofrecerme en mi unión en todas las patenas de la tierra, que transformada en mí por el dolor, por el amor y por las virtudes, se levante al cielo este grito en tu alma, en unión, en mi unión. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y también, pues vamos a ver, como les dije hace ratito, pues que en el ofrecimiento del verbo lo repetimos todos los días. Nos sacrificaremos por tu amor como hostias vivas.
implorando gracias. Y también para reforzar esto de saber y ser hostias vivas, que no es nada extraordinario, San Pablo dice, completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Por lo tanto, tenemos que saber bien qué es ser hostia viva, para poderlo vivir conscientemente. En el tema anterior vimos que el sacrificio de Jesús se perpetúa de dos maneras, en la misa y en las almas. En la misa, el sacerdote ministerial hace la hostia, o sea, la víctima, con las palabras de la consagración, y luego se la ofrece al Padre. También recordemos que en el tema anterior vimos que las gotitas de agua que pone el sacerdote en el cáliz antes de la consagración somos nosotros, y que esa agua se transforma en Cristo, y junto con Él nos ofrecemos al Padre. Nuestra transformación tiene que ser en Jesús víctima, en Jesús ofrenda, en Jesús hostia. Porque tenemos que reproducir por medio de nuestra misa mística el sacrificio del Calvario. Pero hay que ver bien las condiciones indispensables para que realicemos esos designios de Dios y cumplamos nuestra vocación en alianza de amor. El transformarnos en Cristo víctima. Porque si no hay transformación, no hay hostia. Si no hay sacrificio, no hay sacerdocio místico. Hay espiritualidades que tienen que imitar, por ejemplo, la vida oculta de Jesús. Y ellos pueden imitar en mayor o menor grado el silencio, la humildad, la vida interior de Jesús en aquella casita de Nazaret. Otros espiritualidades tienen que reproducir a Jesús Maestro. Y también ellos podrán hasta cierto punto repetir las palabras de vida eterna e iluminar al mundo con ellas. Pero quienes pertenecemos a la espiritualidad de la cruz, tenemos que reproducir el sacrificio de Jesús. Y necesariamente tenemos que ser hostias, tenemos que ser víctimas. Y se lo repito, no es posible sin la transformación. Aunque todos los bautizados estamos llamados a transformarnos en Cristo, sin embargo, nosotros que vivimos la espiritualidad de la cruz, tenemos dos cosas particulares. Primero, esa transformación tiene que ser el matiz especial, el acento que le damos, para transformarnos en Jesús víctima, en Jesús hostia. Lo segundo es que nuestra transformación es enteramente indispensable para que podamos cumplir nuestra misión. Como dije, en la espiritualidad que se transforman en Jesús Maestro, no es necesario que tengan esa transformación para predicar y dar a conocer las palabras de vida, por ejemplo. Pero para la espiritualidad de la cruz, para la transformación en Jesús víctima, en Jesús hostia, sí tiene que ser completa la transformación. Y bueno, decimos que nuestra vida es una misa mística. En la plegaria eucarística número 3, el sacerdote dice: dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos la amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu.
que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Eso es ser ofrenda, es ser víctima, es ser hostia. En la plegaria eucarística lo dice, todo es para todos los cristianos, pero para las obras de la cruz es fundamental eso. Esta oración de la plegaria eucarística dice, la ofrenda de tu iglesia. O sea, yo soy iglesia. También dice, para que el Padre Celestial reconozca en ella, o sea, en mí, la ofrenda, la hostia, la iglesia, la víctima, para que el Padre Celestial la reconozca. Tiene que ver en mí al Verbo encarnado de sus complacencias. Y eso también lo decimos en el ofrecimiento del Verbo. Te ofrecemos como víctima al Verbo encarnado, en quien tienes tus complacencias. Entonces no es nada extraordinario para el cristiano ser hostia viva. Pero en la espiritualidad de la cruz lo subrayamos. Si se fijan, el ofrecimiento del Verbo es nuestra misa mística, o en nuestra vida diaria somos víctimas ofreciéndonos junto con Cristo, pero el Cristo que vive en mí, en el que me estoy transformando, para que el Padre se complazca al ver a su Hijo en mí. Mi vida es una misa continuada. Entonces, nuestro sacrificio es paralelo al sacrificio de la misa. Así como ahí dice el sacerdote, Señor, acordándonos de la pasión de Jesús y de su resurrección y de su gloriosa ascensión a los cielos, te ofrecemos esta hostia santa, esta hostia pura, esta hostia inmaculada. Así nosotros también tenemos que decirle en nuestra vida diaria, en nuestra misa mística, al Padre Celestial. Me acuerdo de Jesús y yo me ofrezco en esta hostia pura, esta hostia santa, esta hostia inmaculada, que es el Jesús que vive en mí. Toda hostia tiene que ser pura porque reproduce la hostia única, la víctima única que es Jesús. La hostia tiene que ser pura porque en ella tiene que fijar sus ojos purísimos el Padre Celestial. Y vamos a leer otro texto. Le dice nuestro Señor a Conchita, eres una hostia, pero tienes que ser pura y sacrificada. Eres una hostia, pero no sola, sino conmigo en tu corazón, pero crucificado. Eres una cruz viva. Eso es lo que quiere decir hostia, que lleva en sus brazos al Redentor, al Salvador, que quiere derramarse en gracias, pero que no encuentra suficientes almas víctimas, que en holocausto voluntario con Él se ofrezcan al Eterno Padre en favor del mundo. Si se fijan, todo está entrelazado. Estuvimos viendo en el tema anterior el de ser cruz viva. Y dice que lleva en su corazón esta cruz. Ahí es como somos hostias vivas, cruz viva, dice. Cruz viva es ser hostia viva. Entonces es como otra manera de enseñarnos el Señor a ser uno con Él en ofrenda. Las almas de la cruz tenemos que ser víctimas. Víctima quiere decir ofrenda. Tenemos que ser sacerdotes. Por el bautismo somos sacerdotes.
para ofrecer esa hostia. Pero somos ofrenda o víctima porque nos ofrecemos con él. Acuérdense, la gotita de agua nos transforma en hostias. Para poder ser hostias aceptadas para el Padre Celestial, deben de ser puras, porque una víctima tiene que ser pura. Hay pureza de intención, hay pureza de corazón, hay pureza de alma, hay pureza de cuerpo, pureza de humildad, pureza de dolor, pureza en todo. Por eso las virtudes propias de la espiritualidad de la cruz son amor, pureza y sacrificio. El siguiente tema es lo que vamos a profundizar en esas tres virtudes. Cada espiritualidad tiene unas virtudes que son las que tiene que vivir, y de ahí se crecen todas las demás virtudes. Nuestra pureza es como un reflejo de la pureza divina. Nosotros por nosotros no somos puros. En la medida en que tenemos a Jesús en nosotros, vamos siendo puros. El alma es como un cristal transparente, pero está todo sucio, empañado. Ese cristal se tiene que estar limpiando para que deje pasar la luz de Cristo. Y envuelve la luz que atraviesa un cristal, lo envuelve y se pierde el cristal y se ve la pura luz. Esa luz, ese color del cristal no es de él, es de la luz. Pero sin embargo lo envuelve, lo baña y hasta desaparece las aristas. De esta misma manera, en nuestras almas tenemos que transparentar, dejar pasar esa luz de Cristo. Nosotros estamos hechos para lo divino, tenemos esa capacidad de lo divino. Vamos a meditar otro texto, es largo, y vamos a ir haciendo pausas para entrar en diálogo con Jesús, porque eso que le dijo a Conchita, eso también nos lo dice a nosotros. Este texto es de 1916. Las obras de la cruz tenían 32 años de haberse fundado. Entonces, para que nos ubiquemos en lo que estaba viviendo Conchita, después de tantos años de que el Señor le dijo, de que se grabó el monograma y de que nacieron las obras de la cruz y de que ya traía una vida interior fuerte, que estaba viviendo la espiritualidad de la cruz. Conchita escribe en su cuenta de conciencia: fui a la capilla a mi examen, cuando atrayéndome el Señor con fuerza hacia sí, me va diciendo lo que sigue. Hija mía, vuelve a refrescar en tu memoria y en tu corazón mis gracias, para cumplir mi voluntad sobre ti, cumpliendo tú la mía. Las has tenido arrinconadas y no quiero que se detengan por más tiempo mis planes. Aunque permitiéndolo yo, por mis altos fines de purificación para tu alma, has hecho un paréntesis en tu vida espiritual. Vuelve a coger el hilo, penetrándote de mis favores, y corre por los caminos que te he trazado, complaciéndome. A nosotros nos pregunta también, ¿cuáles son esas gracias que has tenido arrinconadas? ¿Hace cuánto tiempo que has hecho un paréntesis
en tu vida espiritual? Y seguimos con el texto. Yo no te he olvidado como crees, dice Jesús. Te he dejado tocar tu miseria humillándote, pero nunca me separo de lo que es mío. Vamos a una nueva vida de fervor y de dolor. Séme fiel y lloverán sobre ti y sobre las almas las gracias del Espíritu Santo en abundancia. Y Conchita le dice, pero, ¿qué te habías hecho, mi Jesús del alma? Y Jesús le dice, siempre he estado cerca de ti, y al traerte a este retiro he tenido mis fines. Y a ti te dice, vamos a una nueva vida de fervor y de dolor. ¿Qué le contestas a Jesús? Y seguimos. En otro texto dice, seca hasta que la junté con los papeles míos de lo que ha dicho el Señor de ser su hostia. Entonces me vino el fervor, tuve luces, deseos vivos de sacrificios y la oblación aquella de eterno Señor de todas las cosas, con mucho ardor, que está sacado de los ejercicios espirituales ignacianos, del 91 al 98. Dice, ofrecí señalarme en su servicio como lo hizo la Santísima Virgen, procurando en mi miseria irme a la contra en todo. Si quiero dulce, tomar amargo. Si quiero llorar, reír. Si me ofenden, ser amable. Si quiero huir de alguien, buscarlo. Si me repele la oración, correr a ella. Si quiero descanso, buscaré trabajo. Si siento alguna repugnancia, me venceré. Así siempre con la mortificación. En las manos podré diariamente, constantemente, ser hostia, señalarme en su servicio. Ya no seguiré a mi Jesús con lentitud, sino activamente sacrificando. Son las cosas que ella dijo, en las que iba a morir, mortificarse. ¿Tú? ¿En qué te vas a mortificar? ¿En qué vas a morir a tu querer para hacer el querer de Dios? Y seguimos con el otro siguiente texto que dice Conchita, he comenzado fuerte desde ayer a ofrecerlo, de día y de noche a cada paso, y siento que mucho le agrada. Ay, Dios mío, y 10 años que me lo has pedido en la encarnación mística, y no haberlo hecho sino muy fríamente, ahora me impulsa, me impele, me apremia desde hace días a que lo ofrezca y me ofrezca con pureza y humildad, como hostia en su unión por la paz de México, por el triunfo de su iglesia, por los sacerdotes, etc. Con mucha luz sobrenatural me aclara su voluntad en lo que ha pedido, y lo estoy repasando y sacando los apuntes concretos para cumplirlo. ¿Qué puntos concretos vas a sacar tú para cumplir? Jesús le dice, quiero que seas mi hostia,
que tengas intención renovada muchas veces, de noche y de día, de ofrecerte en mi unión en todas las patenas de la tierra. Que transformada en mí por el dolor, por el amor, por las virtudes, se levante al cielo este grito de tu alma en mi unión. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Así, hija mía, unificada por el amor y el dolor, con el Verbo hecho carne, y con sus mismas miras de caridad, alcanzarás gracias para el mundo, ofreciéndome y ofreciéndote con el Espíritu Santo y por María al Eterno Padre. Mira, este es el fin, la esencia de mis obras de la cruz, un conjunto de víctimas unidas a la gran víctima, yo, todas puras y sin levadura de concupiscencia, todas reflejando en sí mismas mi pasión, para que se levante al cielo un grito unánime que diga: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es decir, transformarse en sacerdotes en unión del sacerdote eterno, ofreciendo al cielo por la iglesia y los sacerdotes sus hermanos, unos cuerpos crucificados, formando un solo cuerpo con el mío, una sola sangre expiatoria e impetratoria con la mía, como miembros que son del que es la cabeza, tu Cristo Redentor. El Padre recibirá esta ofrenda que le presente el Espíritu Santo con agrado, y lloverán las gracias del cielo en la tierra. Este es el núcleo, el globo, el conjunto concreto y esencia de la perfección de mis obras de la cruz. Conchita dice que desde hace 10 años el Señor le pidió esto de ser hostia viva, y que lo ha hecho fríamente. ¿Y tú? ¿Qué te ha pedido el Señor y cómo lo has hecho? Dice que se va a ofrecer, Conchita, se va a ofrecer por la paz de México. ¿Necesita hoy México tu ofrenda? Y seguimos con los textos. Dice el Señor: pide, pide, no ceses de pedir, pero en unión del Verbo, que no quiere otra cosa sino derramarse en gracias. Pero falta fe, falta oración, falto yo en ellas, que soy quien les da valor. Falta Espíritu Santo en las almas. Y por eso Dios no se aplaca, pero ofreciéndome a mí en cada corazón de almas víctimas, inmoladas en mi unión, la justicia justamente irradiada de Dios quedará vencida y soplará el Espíritu Santo, el Espíritu de paz en el mundo. Triunfaré yo. Que se tome empeño este santísimo medio, porque deseo perdonar, que cese el castigo. Solo en Dios, solo un Dios puede satisfacer a Dios. Y no tan solo en los altares de piedra, sino en los corazones, templos vivos del Espíritu Santo. Debe ofrecerse al cielo esta víctima, asimilándose, siendo las almas también hostias, siendo también víctimas. Mira, hija, las almas de la cruz
que hagan esto muy principalmente, y Dios se conmoverá. El Señor Jesús te dice hoy a ti, como le dijo a Conchita, pide, pide, no dejes de pedir. Pero te falta oración, te falta fe, te falto yo. ¿Qué le vas a decir a Jesús? Y seguimos con otro texto. Dice, Jesús le dice a Conchita, en la posesión mística, pero efectiva y real en tu alma, en esta encarnación en tu corazón, el Verbo hecho carne, es decir, sin apartarse de mi humanidad, he formado de ti una hostia. Este favor, hija, excede a cuantos existen por la asimilación conmigo. Mira, tu cuerpo me envuelve como las especies al sacramento. Ellas son toscas y corruptibles. Así eres tú. Pero su sustancia se transforma en mí. Y eso mismo he querido hacer contigo, aunque en este caso existe una especie de mutua transformación por la similitud del sacramento. Así es como Jesús en la hostia, nosotros seguimos viendo el pan, el vino, pero sabemos que es cuerpo y sangre de Cristo. Él dice que nosotros como hostias vivas sigue siendo esta humanidad, pero es Jesús, hostia, que se ofrece, pero conmigo. Por eso lo ofrecemos y nos ofrecemos. Dice también que estas son gracias muy grandes. Dice, excede a cuanto existe este favor. Podríamos nosotros pensar que este favor es para Conchita, pero nuestro Señor, en el siguiente texto que vamos a ver, le dice, oh hija mía, estupenda es esta gracia y solo capaz de la caridad de Dios, este favor. Sé mi hostia y que tus hijos lo sean, que se preparen siendo mis tabernáculos para llegar a poseerme de esta manera. Nosotros somos hijos de Conchita, así es que también nos está diciendo a nosotros que seamos hostias, que nos preparemos. Y dice también el Señor, el ser hostia, hija mía, implica una clase de unión unitiva, estrechísima. Ser altar, custodia, copón, tabernáculo, etc. Es sostenerme, es llevarme por fuera, aunque cuando existe algún contacto, diré, ese contacto conmigo. Pero el ser hostia es contenerme dentro de sí, es embeber yo al alma en mi propia sustancia, es liquidarme dentro de ella, es unificarme y perderme, dejando sin embargo en el exterior que aparezca solo la sustancia corruptible, o sea, mi humanidad. En el ofrecimiento del Verbo decimos, me sacrificaré como hostia viva, implorando gracias por el mundo y la Iglesia,
especialmente por tus sacerdotes. El siguiente texto nos dice, ¿por qué necesita que seamos hostias vivas? Dice, muchos pecados de sacerdotes hay que expiar, hija mía. Muchos crímenes que lastiman en lo más delicado a mi corazón. Anda, apresúrate, no temas al dolor, que yo estoy contigo. Sacrifícate y sacrifícame. Levántame muy alto, y aunque estés despedazada de cuerpo y alma, y aunque te sientas triturar, di tranquila y gozosa en el dolor, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Aunque pobre y miserable, por tu transformación en mí, alcanzarás gracias, y éstas serán fecundas por mis infinitos méritos. Eso quiere el Espíritu Santo para derramarse. Víctimas voluntarias, unidas al Verbo, a quien tanto ama. Eso quiere el Padre. A eso te invito, yo para complacerlos. Que se unan todos los tuyos y a una voz clamen al cielo, ofreciéndose y ofreciéndose. Misericordia. Eso tenemos que implorar nosotros, ofreciendo misericordia para el mundo. Y dice Conchita, Señor, ¿y qué? ¿Otras almas no pueden hacer esto? Hay tantas y tan buenas que te darían gusto, ya ves que yo no sirvo. Y Jesús le contesta, sí pueden, y con especialidad las almas religiosas, no tomando las palabras sino la sustancia. Pero yo te hablo a ti y a los que te he dado, por tratarse de estas especiales predilecciones para las obras. Y Conchita dice, me ha dado el Señor tal impulso que no puedo detenerme y lo estoy ofreciendo como quiere, sintiendo mi alma deleites indecibles. ¿Por qué tanto tiempo habré traspapelado las gracias del Señor? Eso mismo nos está pidiendo a nosotros, a ti te está pidiendo. No te va a pedir más dolores, no te va a mandar muchas cruces, vas a vivir lo que te toca vivir. Vas a vivir los dolores, los sufrimientos, los cansancios, las enfermedades, pero de diferente manera, siendo hostia viva. Cuando tengas un dolor, cuando tengas una preocupación, cuando tengas una mortificación, cuando tengas un cansancio, cuando tengas una contrariedad, repite, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y ofrécete con él como hostia viva. Y terminamos con estas asimilaciones, aunque hemos estado haciendo preguntas toda la meditación de estos textos. ¿Qué te está pidiendo con todo esto a ti? ¿Cuál es el compromiso que tenemos los que vivimos alianza de amor con el Sagrado Corazón de Jesús? Voy a dejar estas preguntas y todas las que estuve haciendo durante los textos abajo en la cajita, para que las puedan ir meditando y contestando. Y vamos a terminar haciendo el ofrecimiento del Verbo, porque esto es lo que fuimos desmenuzando en este día. Padre Santo, por las manos de María, te ofrecemos como víctima al Verbo encarnado
en quien tienes tus complacencias. Impulsados por la caridad que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, nos ofrecemos constantemente en su unión como hostias vivas. Y nos sacrificaremos por su amor en las ocasiones que se nos presenten, implorando gracias por el mundo y la Iglesia, especialmente por tus sacerdotes. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Y todo esto no lo podemos hacer más que con María.